que se encuentren bien. Vamos a iniciar con el tema número 15 de personal social, el enseño de la guía, parte 1. Comencemos. Golpe de Estado de 1919. Para las elecciones de 1919, en la madrugada del 4 de julio, Leguía, con apoyo de la Gendarmería, dirigida por el teniente coronel Gerardo Álvarez, depuso al presidente José Pardo y se proclamó como presidente, iniciando el régimen llamado La Patria Nueva. Con el Congreso disuelto, convoca elecciones para formar una Asamblea Nacional y reformar la Constitución, que inició sus funciones el 24 de septiembre de 1919, teniendo como presidente a Mariano Cornejo. El primer acuerdo fue reconocer a Leguía como presidente constitucional. Al que se llegó fue del Perú. Características generales. El onceño de Leguía se caracteriza por los siguientes hechos. Número 1. Se inicia la dependencia económica hacia Estados Unidos, que luego de la Primera Guerra Mundial pasó a ser la nueva potencia mundial. 2. Durante los primeros años de su gobierno se dedicó a promover la modernización del país, por lo que logró un gran apoyo popular. 3. Nacen los más grandes partidos políticos de masas del siglo XX en el Perú, el APRA y el Partido Socialista. 4. Se da la persecución a los líderes de las posturas ideológicas contrarias al gobierno, sobre todo a los miembros del Partido Civil, quienes muchas veces fueron encarcelados o deportados. Y por último, se produjo el surgimiento de la clase media. Constitución de 1920. Esta Constitución fue elaborada por una Asamblea Nacional y reemplazó a la Constitución de 1860, convirtiéndose en el sustento jurídico del régimen de Leguía. Sus más importantes disposiciones fueron una prolongación del mandato presidencial de 4 años a 5 años. Quedaba prohibida la reelección inmediata. Después realizó modificaciones para facilitar varias veces su propia reelección como candidato único. Ello le permitiría quedarse 11 años en el poder. Reconocimiento a la existencia legal de las comunidades indígenas, la formación del patronato de la raza indígena para proteger a los indígenas y el establecimiento del Día del Indio, 24 de junio. Reconocer que el Estado profesa la religión católica, apostólica y romana. Aún así, nadie podría ser perseguido por sus creencias. Y por último, la creación de congresos regionales que legislaban una vez al año por 30 días y enviaban sus resoluciones al Poder Ejecutivo. Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, fue fundado por Víctor Raúl Aya de la Torre en 1924, mientras estaba exiliado en México. Era un movimiento de jóvenes de clase media con una posición antiimperialista. A su retorno al Perú funda el Partido Aprista Peruano, PAP. En su obra, El antiimperialismo y el APRA se encuentran los planteamientos fundamentales de su pensamiento. Partido Socialista del Perú, PSP. Fue fundado por José Carlos Mariátegui, un estudiante autodidacta que había fundado primero la revista Mauta en 1926 y luego el Partido Socialista en 1928, donde promovió la creación de la CGTP, Central General de Trabajadores del Perú. Su posición era transformar un país semicolonial con una economía semifeudal que estaba sometido al imperialismo capitalista. Su obra más importante es 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Aspecto económico. Augusto Leguía contó con apoyo del capital norteamericano en forma de empréstitos, préstamo, para modernizar la salud, la educación, la tecnología agrícola y otras actividades públicas. De esta manera, nuestra economía quedó sometida a la influencia de Estados Unidos. Con los continuos empréstitos, nuestra deuda externa se elevó de 25 millones en 1919 a 221 millones 10 años después. Entre otras obras, se creó el Banco de Reserva del Perú como única entidad autorizada a emitir billetes respaldados de oro físico, fondos en dólares y libras esterlinas, así como regulador del sistema crediticio.